Un saludo, soy Roberto Augusto, el fundador de Editorial Letra Minúscula. Bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores. Quiero hablarte en este vídeo de escritura en coautoría, es decir, dos o más personas se juntan para escribir un libro. Esto es un gran reto, también puede ser una gran oportunidad, pero es algo que hay que saber gestionar bien. Por lo tanto, ¿qué ventajas o qué deberías hacer al principio si te planteas hacer un libro en coautoría? Lo primero es la división del trabajo, y esto es evidente y claro. ¿Qué va a hacer cada uno? ¿Cómo os vais a dividir el trabajo? Uno va a planificar el libro, va a diseñar el libro, va a pensar en la historia, y otro va a hacer el proceso de, digamos, escribirlo, teclearlo. Uno va a escribir un capítulo, otro va a escribir otro capítulo. El libro tiene dos puntos de vista diferentes y por lo tanto cada uno va a escribir sobre un punto de vista diferente, o cada capítulo lo vais a escribir entre los dos coautores. Dos o más coautores, o sea, cada línea tiene que estar consensuada entre los dos. ¿Cómo vais a dividir el trabajo? Eso es absolutamente fundamental, porque hay coautorías muy diferentes. Hay coautorías donde los dos personas, pongamos que son dos o tres personas, escriben literalmente el libro, pero hay coautorías donde una persona, por ejemplo un autor famoso, pone su nombre, diseña la historia, diseña los personajes, hace una especie de borrador del libro y es otra persona quien lo escribe, en realidad. ¿Es una coautoría? Sí, porque hay como un autor intelectual y hay un autor, digamos, material. Y por lo tanto, eso es una forma de colaborar. Hay otras coautorías en que consisten en que todos hacen todo. Entonces, es muy importante que tengas claro cómo vais a dividiros el trabajo. Luego, esos aportes indican diferentes perspectivas y esta es quizás la mayor riqueza y el mayor peligro. O sea, que ambos coautores tengáis visiones diferentes de la historia. O diferentes, no sé, yo pienso que el protagonista tiene que morir en el capítulo 8 y tú piensas que tiene que morir en el capítulo 10. O piensas que no tienes que morir. Entonces ahí hay diferentes perspectivas. Entonces, ¿cómo vais a poneros de acuerdo a la hora de decidir cómo va a ser el libro o cuál va a ser la portada, etcétera? También una posibilidad en la división de trabajo sería que uno se encargue, digamos, de la escritura del libro, otro de diseñarlo y pensarlo, ¿no? El autor intelectual, y también venderlo. Cómo va a ser la portada, cómo va a ser la maquetación, el proceso de publicación, promoción, todo eso. Eso es una manera de dividir el trabajo. Es cierto que una coautoría puedes llevar a una creación mucho más ágil. Como os dividís el trabajo, pues igual puedes escribir más libros, puedes hacer más historias y puedes tardar menos en escribir un libro. Y por lo tanto, eso puede ayudar a acelerar el proceso de una manera sustancial. Eso puede ser una de las ventajas de una coautoría. Luego, retroalimentación constante. Es muy importante que haya una buena comunicación entre los coautores y tenéis que estar constantemente hablando, uno escribe un trozo, otro lo lee, corrección, etc. Es un trabajo, la verdad, muy intenso y es un trabajo que dedica mucho tiempo y tiene que haber mucha confianza y muy buena comunicación entre las personas que han decidido escribir este libro. También tiene que haber una mayor creatividad al combinar estilos, y el tema de los estilos es importante porque igual a uno le gusta escribir con frases cortas, a otro con frases largas, etc. ¿Cómo vais a unir eso? Eso es un lío tremendo, ¿vale? La manera de escribir es diferente y por lo tanto ahí tenéis que poneros de acuerdo. También es un desafío unificar las voces narrativas. Uno tiene una manera de contar la historia y otro tiene otra manera. ¿Cómo vais a unir todo eso? Esto puede generar conflictos en la creatividad y la visión del libro. Es decir, puede ser que tú tengas la manera, no sé, tengas un pensamiento sobre cómo tiene que ser la obra y otro otra. Entonces, yo creo que es importante, antes de poneros a escribir el libro, saber cómo vais a solventar estos conflictos creativos de la visión cuando os pongáis a escribir. Si es evidente que uno es el autor intelectual del libro, pues la visión es la de esa persona. Si el que está escribiendo el libro
tiene otra visión diferente, digamos, el que hace la escritura, el tecleado del libro, digamos, pues si ambos pensáis, o sea, estáis en desacuerdo en un punto de la historia, ¿cómo lo vais a resolver? Si hay uno de los dos que prima más sobre el otro, si tenéis que llegar a un acuerdo, si se vota, no sé, si sois 3, 2 votan y se puede hacer por votaciones, 2 contra 1, por ejemplo. Si sois más de 2, pero si sois 2, ¿cómo lo vais a arreglar? Entonces, esto deberíais saberlo antes de poneros a escribir, porque os puedo asegurar que va a haber conflictos. Va a haber conflictos en la visión del libro, seguro, porque dos personas diferentes ven la historia de maneras diferentes y por lo tanto es muy importante que sepáis cómo vais a arreglar eso. Luego, ¿quién controla el libro? O sea, ¿quién tiene el poder en esa relación? Los dos tenéis el mismo poder. Uno tiene más poder que otro. Porque ahí puede haber una relación donde haya un escritor famoso que colabora con otro menos conocido, pone su nombre, pone su visión y el otro pone su trabajo, por lo tanto. Entonces ahí hay una relación asimétrica. Pero puede haber una relación simétrica entre los dos autores. Entonces, ¿cómo vais a gestionar eso? Eso también es muy importante que lo tengáis muy claro. Y luego, la división de las ganancias y de los créditos. Es decir, ¿qué nombre va a figurar en primer lugar? Por ejemplo, yo he visto libros donde un escritor famoso, su nombre aparece con grandes letras, Isaac Asimov, y otro coautor aparece abajo que apenas ni se lee el nombre. ¿Por qué? Porque hay uno que es más famoso que otro. Entonces, tú aceptas que el nombre del famoso aparezca en mayor tamaño y tu nombre en pequeño, o quieres que los dos nombres estén a la par. Eso tienes que decidirlo, el crédito del libro, digamos, el mérito, ¿quién se lleva el mérito? Y luego, el dinero. ¿Cómo repartís el dinero? ¿Os repartís el dinero al 50%? Si vais a autopublicar ese libro en Amazon KDP, ¿en qué cuenta va a estar el libro? ¿En la tuya? ¿En la del otro? Porque Amazon KDP, por ejemplo, no acepta que una misma cuenta de autopublicación esté a nombre de dos personas. Solo hay un titular, solo hay un único titular y por lo tanto la persona que es el titular, si ha escrito el libro en coautoría, tiene que darle el dinero al otro. ¿Te fías de esa persona? ¿Cómo vais a repartir el dinero? ¿50%? ¿20%? ¿El 80% para uno? ¿El 20% para otro? ¿Le vas a dar una cantidad fija a uno? ¿Al otro no le vas a dar nada? Por lo tanto, para arreglar todo esto, ¿qué os recomiendo? Acuerdos legales claros. Un contrato ante notario, por ejemplo. Si no sabéis cómo hacer ese acuerdo, ir a un abogado experto en propiedad intelectual y que os redacte un contrato claro, donde esté claro lo que queréis hacer. Esto es como cuando vas a montar una empresa con socios. ¿Qué tienes que hacer? Pacto de socios. Pacto de socios es un contrato al final donde queda claro qué pasa si abandonas la compañía, quién tiene el control del consejo de administración, etcétera, etcétera. Pues lo mismo en este caso. Si hay una discrepancia creativa, ¿quién tiene la última voz? Pues eso podría estar en el contrato. No solo el dinero, sino todo el proceso creativo se podría poner en un contrato. Yo te recomiendo que hagas un contrato. Siempre que interacciones con otra persona, con un socio, un coautor, etcétera, es importante que haya un contrato. ¿Qué pasaría si tú has escrito un libro, habéis empezado a hacer el libro, ¿no? Los dos, y resulta que uno de los dos autores muere? ¿Qué pasa? Dice, ¿podría pasar? Muere. ¿Esa persona tiene derecho a que se le atribuya la autoría del libro? ¿Esos derechos pasan a sus herederos o no? Etcétera, etcétera. Porque si resulta que estamos por el 50% del libro y lo hemos hecho entre los dos, pero resulta que uno muere y yo acabo el libro y he hecho el 75% y otro solo ha hecho el 25% porque ha fallecido uno de los coautores, ¿sería justo que yo me quedara la mitad del dinero y no el 75% del dinero? Por ejemplo. Estas son cosas que se podrían plantear, estas son cosas que podrían pasar. ¿Qué pasa si tú llevas 200 páginas de un libro de coautoría que va a tener 400 páginas y resulta que uno de los coautores no quiere seguir? Por lo que sea, se ha cansado, tiene otros proyectos, se ha aburrido, no está aportando nada al libro y lo estás haciendo tú todo. ¿Qué pasa en ese caso? Todo esto tienes que tenerlo claro. Por lo tanto, es muy importante que esto quede claro en un contrato. Escribir un libro en coautoría es un trabajo en equipo y por lo tanto implica responsabilidades compartidas y por eso es muy importante que tengas claro la responsabilidad que tiene cada uno.
Otra ventaja que tiene un libro en coautoría es un proceso de revisión más eficaz. 4 ojos ven más que 2. 6 ojos ven más que 2. Por lo tanto, si sois más personas corrigiendo el libro, es posible que el proceso de revisión sea mejor. El desarrollo de personajes también puede ser más complejo porque 2 personas aportan sus visiones y por lo tanto pueden profundizar mucho más en los personajes. También implica una mayor disciplina y un compromiso. Si tú escribes un libro solo para ti, digamos tú eres el único autor, pues igual un día no te apetece escribir y no escribes, pero si resulta que habéis quedado que cada día vais a dedicar 2 horas a la coautoría, pues la otra persona te empuja, te compromete a escribir más sobre el libro y por lo tanto eso implica una mayor disciplina y mayor compromiso y puede tirar de ti la otra persona y tú tirar de la otra persona y por lo tanto igual un proyecto que hubierais tardado 1 año en hacer lo hacéis en 3 meses o un proyecto que nunca hubieras acabado la otra persona te empuja a que lo acabes, por lo tanto eso también es un aspecto positivo de la coautoría. También hay una sinergia de habilidades, quizás tú eres muy bueno pensando una historia pero no eres tan bueno escribiéndola. Quizás tú eres muy bueno escribiendo pero no piensas buenas historias, pues la unión de esas habilidades puede crear una sinergia que sea muy positiva para ambos. También tienes que tener cierta flexibilidad en el proceso de escritura. No tienes que ser rígido, tienes que aceptar que igual la opinión del otro puede ser válida, tenéis que negociar, tenéis que ser transigentes, tenéis que ser pacientes. Todas esas son cualidades que se necesitan en un proceso de coautoría, de escritura de un libro. También esto te sirve para amplificar la red de lectores. Si cada uno de los coautores tiene sus propias redes sociales, tiene su propio público, tiene su propia audiencia, la unión de estos 2 coautores lo que puede hacer es que ahí se cree una sinergia muy positiva y ambos podáis juntar audiencias y llegar a mayor número de personas. Y también una coautoría puede implicar un apoyo emocional en el proceso. El proceso de escribir un libro es un proceso solitario. Es un proceso difícil desde un punto de vista emocional porque te puedes cansar, te puedes desilusionar, te puedes, no sé, puedes aburrirte del libro, pero el hecho de que haya otra persona escribiendo el libro contigo puede apoyarte emocionalmente y puede empujarte a acabar ese proyecto. Por lo tanto, el escribir un libro en coautoría tiene ventajas e inconvenientes. Al final, la clave es que elijas muy bien la persona con la que vas a hacer la coautoría y que sea una persona de tu máxima confianza y que sea una persona que realmente pueda aportar algo positivo al libro. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en coautoría o escrito solo por ti, en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Queremos ayudarte, somos líderes mundiales en autopublicación de libros en español. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Suscríbete a este canal si todavía no estás suscrito. Ponme un comentario, contesta todos los comentarios. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.